Esto es el programa Análisis. Gracias a usted por ser parte de este espacio. Vamos iniciando hablando de que ya a partir del 1 de junio empiezan las celebraciones eucarísticas, esto con público o con feligreses, pero serán con algunas medidas las cuales deben implementar en todos los templos, parroquias y capillas. Esto debido a que ya, según dio el comentario o el boletín que envió la diócesis de San Juan de los Lagos, diciendo que había muchos mensajes contradictorios, por lo cual ellos habían pensado en abrir también ya los templos para el culto público, como misas y otros servicios. Pero también aquí en Jalisco, debido a la poca cantidad de contagios que hay, puede que empiece en el semáforo entre verde y amarillo. Por eso se permite que haya actividades como servicios religiosos, apertura de negocios y otro tipo de situaciones. De usted lo que dijo el obispo en un mensaje que envió acerca de ese tema. Da a conocer el obispo de San Juan de los Lagos, Jorge Alberto Cavazos, el regreso al culto y pidió continuar con medidas sanitarias. He enviado una nueva circular a toda nuestra amada diócesis de San Juan de los Lagos para considerar aspectos generales y muy prácticos de lo que es la fase 1. Esta fase entrará a funcionar el día 1 de junio. Fase 1, 1 de junio. Y todos sabemos esta problemática que a nadie nos había tocado vivir, una pandemia, una enfermedad grave, aun cuando ahora se ha comentado que es una enfermedad endémica, sumamente peligrosa. Así queremos seguir ayudando al bien integral de toda persona, de todo creyente. Queremos nosotros invitarles a considerar el cuidado que debemos tener con las medidas sanitarias. El virus no ha pasado, no podemos dejarlas de tener. Y así igualmente un nuevo orden sanitario debemos considerar. Es triste saber, sin embargo, que en diferentes aspectos de una sociedad, instancias o en la misma iglesia, a veces comunidades no llevaban bien estas medidas más que lo mínimo o nada. Y esto pues nos ha traído tristeza y problema, confusión. Yo estoy de acuerdo en que muchos no creen en este mal. Yo estoy de acuerdo en que muchos tal vez digan que son otras intenciones. Sí creo en el virus, porque vemos lo terrible que ha pasado. Pero también creo que ha habido manejos, por la razón que sea, de cifras, las confusiones que se crean con que nos dicen una cifra de enfermos o de difuntos y se nos dicen otras, se nos dicen unas medidas u otras. Yo te invito a creer que sí está ahí el virus y que debemos cuidarnos con las sanas noticias, porque también hay otras pandemias de informaciones falsas, como otras terribles de violencia, drogadicción, de falta de fe, etcétera, que también debemos cuidar que no invadan nuestra vida. Pidió que cada iglesia o parroquia forme un equipo práctico de atención para los feligreses y apoyen en la celebración eucarística a partir del 1 de junio. Ahora las indicaciones prácticas son las siguientes. Se ha indicado a todos los párrocos para que organicen un equipo que pueda servir a la comunidad y que pueda vivir la misa. Es distinto practicar para servir y poder recibir a las personas con orden, buscando el bien de todas las situaciones. Pero asimismo vivir la misa para que ellos puedan ya experimentar situaciones prácticas, un grupo mínimo que en esta última circular he señalado. Quiero aclarar que los santuarios de nuestra amada diócesis de San Juan de los Lagos permanecen todavía cerrados.
Como en toda parroquia, la misa es a puerta cerrada, en privado, y solamente quienes sirven, que es el mínimo de personas. No podemos abrirlos, puesto que eso mismo hace que vengan muchas personas de otras partes incluso, y pueda haber una situación de enfermedad u otras incomodidades. El obispo de San Juan de los Lagos pidió a las personas con condiciones especiales de salud o mayores de 60 años quedarse en casa para evitar cualquier riesgo ante el COVID-19. Entre otras situaciones prácticas está el que si hay una situación personal de salud, es conveniente que sigas aislado en tu casa por edad, mayores de 60 años, o algunos síntomas gripales o de otra situación, una operación reciente, si has tenido contacto de alguna manera con alguien que al menos resultó sospechoso de tener este virus, es importante no asistir para poder salvar bien toda esta dinámica y el bien de las personas. También así igualmente se exigirá en cada comunidad que todos, sin excepción, lleven su cubrebocas. Igualmente ponerse gel, aun cuando ya lo hayas hecho en tu casa, y las distancias. No puede haber un gran número de personas. Estará según la circunstancia de tamaño y de el tamaño de las bancas, una persona en cada banca y un número reducido. Los sacerdotes ya han recibido con esta nueva circular instrucciones prácticas que deben llevar puntualmente para así crear un beneficio, y que esto será para un servidor medir la responsabilidad de los sacerdotes y de los fieles que asistan en ese orden. Si hay confusión, si no se lleva a cabo así, pues yo tendré que dejar que la fase 2 siga teniendo esta circunstancia, puesto que no se obedece. Pidió que las personas se guíen con la verdad acerca de esta pandemia. Les invito a no quedarse confundidos con cifras. Quédense con la verdad que estamos viviendo. Existe un virus y no hemos superado esta situación. Y si esto complica el que menos se supere, pues tendremos que volver a cerrar igual próximamente. Ahora nada más nos queda esperar para ver si se estará implementando el protocolo del gel antibacterial, uso de cubrebocas, también el tapete de ingreso a los templos. Ya si se implementa eso, habría una mayor protección. Además, debe estar la capacidad de cada templo al 50% de lo que tiene, y es como debe todo llevarse para evitar cualquier riesgo de contagio que pueda haber para quien asista a misa o cualquier otro culto religioso que se celebre. Vamos al corte comercial, regresamos con más. EICO de Los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Después del corte comercial vamos a hablar del siguiente tema, el tema que sigue también a partir del próximo 1 de junio, donde se cree, o muchas personas creen, que todo termina el 1 de junio, que ya no hay virus, que no hay pandemia, que no hay contagios, pero no, es una época de transición, una época en la cual se deben extremar las precauciones, una época en la cual puede que se incremente la cantidad de contagios debido a que la gente va a salir a trabajar, a que la gente va a estar intercambiándose de un lugar a otro. Eso es un riesgo que puede venir, un riesgo en el cual se debe trabajar. Ve usted este tema. Está por concluir la jornada de sana distancia y se comenta que en muchas regiones de México continuará con restricciones. Merecen reconocimiento, merecen respeto. Han pasado ya casi 3 meses, más de 3 meses, bueno, 2 meses y unos días
formalmente desde la Jornada Nacional de Sana Distancia, y localmente, regionalmente en distintos estados, todavía falta y todavía van a permanecer las restricciones, como lo hemos dicho. El 30 de mayo terminará la Jornada Nacional de Sana Distancia, pero eso no quiere decir que regresen las actividades al estado que tenían antes del 23 de marzo, cuando esta Jornada Nacional de Sana Distancia empezó. Cualquier población en el momento en que aumente la movilidad, tiene la mayor probabilidad de tener mayores contagios. Y esto es proporcional. Entre mayor movilidad y mayor número de personas en movimiento en el espacio público, mayor será el resurgimiento de los contagios. En el momento en que empiece la reapertura, vamos a tener experiencias de rebrote, que quede muy claro, pero es imposible, indeseable, inconveniente, potencialmente muy dañino, pretender que se puede mantener el estado de inmovilidad por tiempos demasiado largos. Una de las dudas que surge es cuándo podría terminarse o desaparecer el virus SARS-CoV-2, el cual se señala puede durar por muchos años. Y es difícil hacer una predicción general sobre hasta cuándo va a seguir el virus SARS-CoV-2 circulando en la población y causando enfermedad. Una predicción muy general es que virus SARS-CoV-2 se quedará para siempre, si no para siempre, por muchos, muchos años. Y lo sabemos porque otros coronavirus siguen ahí circulando. Se espera que la pandemia dure muchos meses en diferentes regiones de México. ¿Qué consiste en preparémonos para una epidemia larga? Estas mismas palabras las usamos hace varios meses, antes de tener el primer caso en México, y dijimos, preparémonos para una epidemia larga. Larga quiere decir que las curvas epidémicas de distintas ciudades y estados en el país se van a estar presentando durante junio, durante julio, algunas se prolongarán hasta agosto, quizá algunas hasta septiembre, sobre todo en las dos mayores ciudades después de la Ciudad de México, que todavía no tienen una transmisión activa o tan activa, Guadalajara y Monterrey. Es posible que cuando entren más tardíamente, y dado que son poblaciones grandes, dure la epidemia y se proyecte prácticamente hasta septiembre, quizá hasta octubre. Y en octubre empieza la temporada de influenza. No está garantizado, pero es probable que con la llegada de la influenza también pudiera reemerger COVID. Y el reto es importante porque nuevamente la ocupación hospitalaria puede estar ahora combinada con personas que tienen infección respiratoria aguda grave causada por influenza y quienes la tengan por COVID. Entonces, preparémonos para una epidemia larga. Como dijo también la semana pasada el doctor Hugo López-Gatell, no se puede tener a la gente encerrada por mucho tiempo, a menos que se utilicen medidas coercitivas como usar el ejército, toques de queda o cualquier otra situación que obligue a las personas a quedarse en casa, pero también tienen que resolver lo del dinero, lo de comida y otros temas también, que es un punto importante. Por eso, ya con la reapertura de los negocios, pues ahora lo que sigue también es extremar los cuidados, porque también dio a conocer el doctor Hugo López-Gatell que el uso de cubrebocas sería parte esencial de la situación de evitar contagios a partir de junio. Pero también hay comentarios de la gente que dice es que llega la persona y se muere rápidamente en el hospital. Pues también en ese tema se ha dado explicaciones de por qué motivo mucha gente que llega rápidamente a un hospital fallece en pocas horas, pero también señalan que en ocasiones la persona tiene síntomas desde antes y va pensando uno, como le hace constantemente, mañana se me quita, al rato se me quita, después se me quita, y ya cuando uno no puede respirar o está fatigado o ya es muy tarde, pues no se puede hacer mucho, y por eso cuando llega uno al hospital, pues ya no hay mucho por hacer. Vea usted este tema. Se ha hablado acerca de los síntomas del COVID-19 y en qué momento se debe acudir a recibir atención médica antes de que pueda complicarse o hasta pueda causar la muerte. Ya lo hemos también dicho, pero quiero retomarlo.
y esto es para la población. COVID es una enfermedad, como puede haber otras, pero es una enfermedad que puede generar un fenómeno de sorpresa. Sorpresa es en el sentido de una persona que se asume sana, que se asume razonablemente joven y por lo tanto, al escuchar estos mensajes aquí o en otros sitios, tiene claro que adultos mayores de 60, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas deben acudir a valoración médica si presentaran los síntomas de COVID: fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cuerpo, enrojecimiento de los ojos, escurrimiento de la nariz, etc. Pero quizá asume esta persona, estoy poniendo un ejemplo hipotético, pero por si usted se identifica en esta característica o tiene un familiar que se identifique con esta característica, piensa que es demasiado joven o piensa que es completamente sano o sana. Y entonces, si tiene síntomas de COVID, se espera y no va a consulta, y se espera y no va a consulta, y se espera y piensa que se va a recuperar en algún momento pronto. Pero quizá empieza a tener algunos síntomas que aquí hemos mencionado y que hoy voy a volver a mencionar, y usted no le está haciendo suficiente caso. Estos síntomas son los síntomas tempranos de la complicación de COVID y que se presentan precisamente por el daño pulmonar agudo, grave, que esta enfermedad puede producir en hasta 2 de cada 10 personas enfermas. Y los síntomas son disminución de la capacidad respiratoria, que se manifiesta por la necesidad de respirar más intensamente porque siente que no está incorporando suficiente cantidad de aire. O hace un poco de ejercicio, quizá sube algunos pocos escalones o camina algunos metros y siente que se le agita la respiración y empieza a respirar más rápidamente. O quizá siente palpitaciones, o quizá se ve pálida, o quizá se empieza a sentir somnolienta o somnoliento. Estos son signos de complicación de COVID. Si esto ocurre, ha esperado demasiado tiempo y es urgente que vaya a una unidad de salud para atención, porque si se sigue tardando, puede tener un desenlace fatal. Y la situación es, en cuanto tengamos los síntomas de COVID, aunque digamos que no es, que es una gripe normal o una fiebre, tos seca, ojos rojos, temperatura alta y otros síntomas más, lo principal es acudir con un médico y el médico que decida si es una gripe normal o si es una infección o qué es, para poder dar seguimiento a cualquier tema de salud. Pero primero, no dejar de pasar varios días antes de acudir a una atención médica. Por eso lo importante no automedicarse, lo importante de siempre estar cuidándonos, porque ya a veces cuando ya no podemos respirar o estamos ya ahogándonos debido a esta enfermedad, pues es cuando van a estar los riesgos más graves, los problemas más graves. Por eso la atención básica y temprana es lo más importante. Acuda usted con su médico rápidamente para que le digan qué hacer. Vamos al corte comercial, regresamos con más. EICO de Los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Visión deportiva con lo mejor del deporte local y regional. Continuamos en el programa Análisis. Vamos ahora a hablar acerca de cómo se comporta una epidemia, una pandemia, cómo se comporta todo el tema ahorita del COVID, cómo va creciendo, cómo va aumentando, cómo va generando más y más contagios. Vea usted la explicación acerca de ese tema.
México tendrá diferentes tiempos de contagio de COVID-19. Por este motivo, no podrán lograr la nueva normalidad porque no se puede tener una sincronización de la epidemia. En algunos estados estará disminuyendo el contagio, mientras en otros estará incrementándose. Recordarles que la epidemia de COVID en los países que son extensos territorialmente no se comporta como una sola epidemia. Esto lo hemos dicho varias veces. Si tenemos países relativamente pequeños, las distintas poblaciones, poblados, ciudades de mediano tamaño, ciudades pequeñas, tienen mucha mayor movilidad entre ciudades de lo que pueden tener al interior de una misma ciudad, porque son pequeñas. Y esto lo que lleva es una sincronización, es decir, se ocurren los casos en tiempos semejantes en las distintas comunidades de un mismo país. Sin embargo, cuando tenemos un país territorialmente extenso, como es el caso de México, con 2,000 kilómetros cuadrados de territorio, o Estados Unidos, o Brasil, o Rusia, o China, o la India, difícilmente entran en sincronía las epidemias en cada territorio reconocible, por ejemplo, por las demarcaciones políticas. 2 millones, dije 2,000, 2 millones de kilómetros cuadrados. Y se comportan las epidemias de manera aislada y pueden entrar en sincronía cuando existe una importante movilidad entre dos ciudades o entre dos estados y pueden entrar en sincronía. Pero si no, no. Pero algunas gráficas representativas de la curva epidémica en ciertas zonas o en ciertas regiones, en ciertas ciudades, que nos ilustran precisamente situaciones alentadoras del control de la epidemia. Y también para dejar en claro, cuando vamos viendo todos los días que hay mayor número de casos y mayor número de casos, efectivamente, si lo vemos como país en conjunto, todavía está en una fase de crecimiento la epidemia. Estarán implementando un semáforo donde podrán darse a conocer cuáles serán las actividades que podrán realizarse dependiendo del color que tenga determinada zona. El semáforo regional o semáforo estatal tiene 4 niveles: verde, que es la normalidad total, con las actividades a las que regularmente no estábamos acostumbrados, como el estornudo de etiqueta, el lavado constante de manos y sobre todo el quedarse en casa si uno está enfermo. El semáforo amarillo es en donde las actividades laborales tienen un flujo regular, sin embargo el aforo en espacios públicos está disminuido en un porcentaje que se está determinando para poder tener este distanciamiento social, esta distancia mínima de 1,5 metros que hemos hablado desde que se implementó la Jornada Nacional de Sana Distancia, y a partir de ahí las actividades en la zona naranja, las actividades se consideran esenciales, el resto se disminuye a solamente dentro de sus empresas las actividades prioritarias para no tener que detener toda la actividad, y cuando llega al nivel rojo el semáforo es como nos estamos encontrando, es como nos encontramos en este momento con la Jornada Nacional de Sana Distancia al 100% y solamente las actividades esenciales en funcionamiento. La reducción de la movilidad de los ciudadanos es una medida con la cual se puede evitar contagios por el COVID-19. Bien claros. El primero es, como se ha señalado, no podemos estar ni México ni cualquier otro país en un estado especial, en un estado de reducción como el que estamos de manera eterna. Esta es la realidad que todos los países confrontamos. Y esto de ninguna manera debe interpretarse como que se descuida un lado o se descuida el otro. Hemos hablado con toda claridad en México y en muchos países que hay 2 bienes públicos generales a cuidar: la salud y la vida, que obviamente toman precedente, y el bienestar y la economía, que a su vez son elementos de los que depende la salud y la vida. Entonces, por eso tenemos que encontrar un equilibrio apropiado.
Lo segundo, la nueva normalidad deberá ser un concepto en el cual será necesario que se ponga en práctica con todas las medidas de prevención para evitar contagios, y se dará a conocer que aún no termina la Semana Nacional de Sana Distancia. Se aprecia la necesidad de transitar a una nueva normalidad, es decir, no es volver a lo acostumbrado, sino es encontrar todas las oportunidades para cambiar nuestro comportamiento en el espacio público, no solamente como individuos, sino como colectividad. Y algunos son elementos que se cambian estructural o físicamente, y otros son de la manera en que nos comportamos como colectivo en los espacios públicos. Y aquí, dicho sea de paso, iremos comentando, como ya lo hicimos para los elementos iniciales de la nueva normalidad, junto con las secretarias de Economía, de Trabajo y el director del IMSS, existen muchos elementos de interacción con otros sectores. En el caso concreto que hoy nos ocupa, se ve la interacción del sector turístico con salud, pero también el sector transporte. Lo último que quiero dejar en claro es que tenemos total conciencia y, por supuesto, nuestra absoluta empatía con la sociedad, las personas que en este momento visualizan otras realidades en el día a día. Y quiero destacar en particular, por un lado, las personas que tienen familiares enfermos en este momento, particularmente quienes están hospitalizados y aún más en condición crítica, que viven otra perspectiva, porque en este momento lo que ven es una situación muy angustiante, muy preocupante. Y también el personal de salud, que día a día, particularmente los hospitales que están sometidos a una enorme presión, una enorme demanda, y están haciendo un trabajo que siempre hemos calificado de heroico. El personal de salud está tratando de salvar vidas y atender a personas en necesidad. Entonces, esto nunca se nos debe perder de vista, y todos los días, mientras está en proceso todo lo demás, esto está presente. Y no debemos perder de vista que esto estará cuidado en cada minuto hasta el final del periodo epidémico, no solo este inicial, sino los posibles elementos que vengan después. Pero a nivel de gobierno tenemos que ver integralmente a toda la sociedad y a toda la realidad nacional. Y en su momento tenemos que entendernos, involucrar a toda la nación, todo el Estado nacional, en elementos que ya se tienen que planear, en elementos que en su momento serán instrumentados, sin perder de vista estos elementos del día a día. Y que no se malinterprete como que ya terminó la Jornada Nacional de Sana Distancia, porque no terminó. Nos quedan 12 valiosísimos días para quedarnos en casa, y en la medida en que logremos aprovechar esos 12 días con una gran disciplina, vamos a poder tener una mejor oportunidad de transitar a la nueva normalidad y no tener que prolongar los elementos de restricción. La situación del COVID, como fue también con la influenza H1N1, como ha sido con otras enfermedades de virus que son pandemias, se va multiplicando y va causando más y más contagios. Afortunadamente no todo el mundo fallece, no todo el mundo muere, pero se calcula que el 2% de la población puede fallecer debido a esta enfermedad. Por eso de ahí parte la importancia de los cuidados, de la protección, de evitar contagios. Y estamos llegando a la época más peligrosa de un contagio, a la época más peligrosa en que todos debemos extremar las precauciones para evitar cualquier riesgo de salud, sobre todo ahorita con el COVID-19. Para Jalisco se espera que se tenga una pandemia que empiece a incrementar los casos entre julio y agosto, quizá en septiembre, según cálculos que se han dado a conocer por parte del sector salud, pero todo esto varía, depende de la movilidad, depende de lo que hagamos, depende de lo que nos protejamos, pero sobre todo depende si el sistema de salud es efectivo o no es efectivo, que tenga todo el equipo necesario, que tenga todo para atender a las personas, pero ya sabe, somos tantas personas, pocas camas de hospital. Por eso lo más importante es, antes de que llegue uno al hospital, hay que cuidarse, protegerse y atenderse como debe ser. Gracias por su atención al programa Análisis. Hasta pronto.